Hermanos, que la gracia de Cristo continúe abundando en esta mañana en cada uno de nosotros. ¿Cuántos están listos para escuchar una palabra de parte de Dios? Cuando estaba en la preparación del mensaje, mi mentalidad no era hablar de lo que voy a hablar. Yo quería darle continuidad a lo que estuve hablando la última vez y iba a hablar lo que iba era hacer un recuento de cómo está Cristo y la iglesia escondido en todo el Antiguo Testamento. Pero el Señor me inquietó a ponerlo en stop y a traer esta palabra que yo sé que va a ser de edificación, no solamente para usted, sino también para mí. Porque la palabra es como una espada de doble filo. Y yo le he puesto por tema o por título, perdiendo para ganar. Diga conmigo, perdiendo para ganar. Y hay un lema dominicano que dice que perdiendo se gana. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 16, del 21 al 25. Y yo quiero que enfoquemos todo este tema no en nuestra vida personal simplemente, como en las cosas cotidianas, sino que lo podamos llevar al plano de la nueva vida que se nos ha conferido en Cristo Jesús. Dice Mateo 16, verso 21 en adelante. Mateo 16, 21 en adelante. Cuando lo tenga me da una señal y lo leemos. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, con mucha buena intención, le dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle con toda la mejor intención de alguien que ama a otro, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. En otras palabras, en ninguna manera tú seas crucificado, en ninguna manera tú seas vituperado, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona que tiene buena intención, ¿verdad?, hacia otro y que va a pasar un proceso voluntario. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y luego habla de qué aprovechará el hombre si ganara al mundo y luego perdiera su alma. Pero aquí repito el 24, dice: entonces Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y esto en cierto modo le hemos dado un mal contexto. Lo primero, que cuando él dice tome su cruz y sígame, nosotros lo hemos tomado como los problemas que tenemos día a día. Y decimos no, porque cargamos con los tomar la cruz es los problemas que yo tengo y seguir a Cristo con esos problemas. ¿Cuántos han escuchado eso? No, porque usted saluda a alguien y le dice ¿cómo está? Y si esa persona está pasando por un proceso, te dice cargando la cruz de Cristo.
La de él ya él la cargó, nadie la puede volver a cargar. Ya eso yo creo que se desvaneció porque era de madera y la tierra se la... Entonces, decimos cargando la cruz de Cristo o aquí cargando mi cruz o llevando un calvario. Es símbolo de que están diciendo, yo estoy cargando la cruz porque Cristo dijo que carguemos su cruz, cada quien su cruz y le sigamos. Y luego él dice, aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará, más el que quiera ganarla, la va a perder. Y nosotros hemos tomado eso como para los mártires, que dicho sea de paso han perdido su vida por causa del evangelio, siendo el principal luego de la partida de Cristo Esteban, ¿verdad? Que mayor se menciona, que se dice que fue el primer mártir de los cristianos que murió por causa del evangelio. Y nosotros tomamos esa parte de perder la vida como aquellos que viven en lugares donde predicar el evangelio es prohibido y por causa de ser cristianos son llevados a la muerte. Y en cierto sentido tienes razón, es verdad. Esa gente ha dado su vida por causa del Señor y han ganado por causa de perder su vida en el Señor. Es obvio que han ganado la vida eterna, ¿verdad que sí? Pero en el contexto que Jesús está hablando de una nueva naturaleza, de un nuevo nacimiento. Él está diciendo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. Pero el que toma la cruz, ¿a dónde él iba con esa cruz? Él iba a ser crucificado, ¿verdad que sí? Y como fue crucificado, entonces luego muere y nace de nuevo. La Biblia dice que nosotros fuimos crucificados ¿con quién? Juntamente con Cristo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, de manera que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo vamos a ver más detalladamente más adelante. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa cruz se llama, Jesús lo estaba llamando a morir a una vieja naturaleza para luego resucitar y vivir una nueva vida que Él nos ofrece a cada uno. ¿Hay alguien en casa todavía? No se trata de esa cruz que tú cargas día a día, del vecino que te molesta, de esa enfermedad que te agobia, de esa escasez y de eso y de lo otro. Eso es parte del que cree en Cristo y del que no cree en Cristo. Y todos en cierto momento pasamos vicisitudes. Usted puede pasar un tiempo en bonanza donde todo está bien y como me dice un amigo cuando lo saludo, yo estoy tan bien que hasta asustado estoy. Porque él entiende, él es pentecostal, entonces él entiende que tú siempre tienes que estar perseguido. Y cuando él se ve que está bien, todo bien, dice, yo estoy asustado. Entonces, usted puede pasar un tiempo en bonanza, pero cada cierto tiempo, si usted estudia toda la cronología de su vida, se ha dado cuenta que en cada cierto tiempo, sea usted cristiano o no, algo ha venido sobre su vida que le ha quitado la paz, quizás el sueño, quizás hasta toda su familia juntamente contigo. Y si usted le pregunta a uno que no cree en Cristo o que nunca ha venido a Cristo, ha pasado lo mismo que usted. Entonces no está hablando de esa cruz, está hablando de la cruz que nos lleva a morir a una vieja naturaleza, a una vieja vida, para vivir una nueva vida que Él nos ofrece en Cristo. Que es ese nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, tenemos que cambiar ese concepto de la cruz. No es que usted carga una cruz. Se trata de que usted ya murió para pasar a mejor vida. Y no mejor vida como lo menciona la gente. Usted pasó ya, usted no va a pasar a mejor vida. Ya usted pasó a una mejor vida. ¿Cuántos han pasado a una mejor vida? ¿Hay alguien en casa? Entonces, de eso es que se trata una vida nueva. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos acá? Porque la Biblia habla de que nosotros, dice que si alguno está en Cristo, dice el apóstol Pablo también, es una nueva criatura. Es decir, ya cargó su cruz, ya murió a la vieja vida, ahora es una nueva criatura. Pero pareciera que nosotros viviéramos como que siempre nos persigue esa vieja criatura, ¿verdad que sí? Y vivimos una lucha constante
¿Sabes por qué? Porque hay muchas áreas de nuestras vidas que aunque ya supuestamente fue crucificada, o en realidad fue crucificada, pero nosotros nos resistimos a las costumbres de esa vida. Yo figuro esto parecido a un animal. Cuando usted lo amarra por muchos años, puede ser un perro, mucha gente hablan del elefante del circo, ¿verdad? Que lo amarran por muchos años. Y ese animal tiene, yo lo digo en perro porque es lo que he visto, yo no he visto cómo hacen el proceso con un elefante. Y ese perro usted lo amarra por largos días en el patio de su casa. Y el perro, usted se da cuenta que cuando usted lo suelta, el día que usted lo suelta, el perro dura cierto tiempo, puede ser minutos, a veces hasta más de un minuto, donde él se queda como que nada pasa, como que estoy atado. Pero llega un momento que cuando ese animal se da cuenta que ya no siente el cuello, el peso de lo que lo ataba, ese animal no hay quien lo pare. Eso pasó con nosotros. Cuando pasamos de una vida a una nueva vida, eso que nos tenía esclavo, el pecado que nos tenía esclavo, fue quitado, fue clavado en la cruz. Pero ¿qué pasó con nosotros? Ya fue quitado, pero todavía sentimos en nuestro cuello el peso de las cadenas. Todavía nuestro cerebro, como dicen los psicólogos, no le ha mandado la información a los demás órganos de que ya fuimos libertados. Y eso pasa porque tenemos una vida nueva, pero queremos vivir esa nueva vida en las costumbres de la vieja vida. ¿Estamos entendiendo hasta acá? Tenemos una nueva vida. Si decimos que nacimos de nuevo y decimos que no tenemos la nueva vida, entonces no hemos nacido de nuevo. Pero si nacimos de nuevo, entonces se nos ha entregado, se nos ha conferido una nueva vida, una nueva naturaleza, según un nuevo hombre creado según Dios. Ahora, nosotros, dice Romanos, creo, despojados del viejo hombre que está totalmente viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, no es que esa naturaleza ya murió. El problema son la cultura de esa naturaleza, que es el peso que todavía sentimos, pero que ya se fue. Y vivimos como si esa vida todavía nos perteneciera. Son costumbres aprendidas muchas veces. ¿Hay alguien en casa todavía? Tenemos muchas costumbres de esa vieja vida que debemos de abandonar. Vamos a ver conmigo a Marcos capítulo 12. Casi nadie va a Marcos, siempre vamos a Mateo, a Lucas o a Juan, pero casi nadie va a Marcos. Porque Marcos es como un recuento de Mateo. Estaba en Mateo, pero yo quise buscarlo en Marcos. ¿Hay alguien en casa? Marcos capítulo 12, versículo 41 en adelante. Cuando lo tenga usted, me da una señal a mí. Marcos capítulo 12, verso 41 dice de la siguiente manera: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda, era viuda y también pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo lo siguiente: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y aquí hay una ley que se cumple muy interesante. Esta señora lo único que echa son 2 blancas, 2 monedas, que juntas las 2 hacían un cuadrante. Sin embargo, los ricos echaron mucho. Matemáticamente,
si lo ponemos matemáticamente, ¿quién ha hecho más? Los ricos. Pero aquí echar más no es determinado por la cantidad que tú eches, sino por lo que te sobra. ¿Hay alguien en casa todavía? Y muchas veces nosotros tenemos, lo que estoy hablando, va a haber cosas que quizás no van a concatenar una con la otra, pero lo que estoy hablando tiene mucho que ver con lo que Dios me estaba dando para usted. Así que alguien, yo sé que ha de recibir lo que Dios está hablando. Así que hoy estoy como un poquito acá, un poquito allá, pero eso es, Dios no sé a quién le está repartiendo. Dicen que la gracia significa regalo, así que reciba los regalos que estoy impartiendo. Y les decía que en Cristo no se determina lo mucho por lo tanto que echas, sino por lo que te queda de lo que echaste. Porque ellos daban, pero les sobraba. Pero esta señora primero era viuda. Ella no podía echar y ir y decirle al marido: mira, me quedé sin dinero, dame algo. Y segundo, era pobre, no tenía de dónde. Dice Jesús mismo que ella dio todo su sustento. Y esto no tiene que ver solamente lo hemos acomodado a lo que es la ofrenda, pero también tiene que ver con lo que es la vieja y la nueva vida. ¿Hay alguien en casa todavía? Muchas veces nosotros le entregamos al Señor lo que nosotros entendemos que estamos dando mucho. Pero el Señor, cuando nos llama, no nos pidió algo, nos pidió todo. ¿Qué es el todo del hombre? No es la vida. Si usted perdió la vida, ya usted perdió todo. Entonces Dios no nos pidió algo, nos pidió todo. Y la pregunta que nos debemos de hacer en esta hora es: ¿cuántas cosas yo le estoy reteniendo al Señor? Qué interesante que lo que habló la hermana Juana y lo que habló el hermano Joel en la administración tiene mucho que ver con esta enseñanza. Porque la hermana Juana hablaba de lo que son los pobres de espíritu. ¿Usted sabe lo que es un pobre de espíritu? Un pobre de espíritu, no dice pobre de dinero, dice pobre ni de alma, dice de espíritu específicamente. Un pobre de espíritu, hermano, es aquel que no tiene nada, que debe de depender de otro para sustentarse. Entonces, un pobre de espíritu no es algo que viene por circunstancias. Que murieron mis padres y quedé pobre siendo niño, o que quebré el negocio y quedé pobre. No, un pobre de espíritu tiene que ver con algo que se decide a sí mismo. Cuando usted decide despojarse de todo lo que usted tiene y depender no de sus habilidades, no de sus riquezas naturales, sino depender única y exclusivamente de Dios. Eso es un verdadero pobre de espíritu. No es aquel que no tiene, sino que aquel, aún teniendo, decide no depender de lo que tiene, sino de Dios. Muchas veces nosotros dependemos más de nuestras habilidades que de Dios. Y déjeme decirle que muchas veces las habilidades nos ayudan a hacer cualquier cosa sin tener que necesitar de Dios. Y eso es cierto, aunque fue Dios que nos dio las habilidades. Pero solo cuando somos guiados por Dios, esas habilidades van a ser usadas para cumplir el propósito de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Cuánta gente por ahí tiene cosas, hace cosas exitosas y no tienen a Dios? Pero por eso es que vemos cuántas cosas que pudieran usarse para buenos propósitos se usan para malos propósitos. Porque la persona que tiene ese conocimiento o esa habilidad en mano no la usa para el propósito de Dios. Porque esa persona no ha muerto a su vida para vivir la vida de Dios. Eso tiene que ver mucho con nuestras habilidades. El otro día escuchaba una canción muy interesante acerca del apóstol Pedro, y eso me llevó a pensar algo muy interesante. La canción habla mucho de lo que es la pesca milagrosa, como muchos le llaman.
Y no voy a hacer la historia de la canción ni la voy a cantar, no se preocupe, no se asuste. Pero lo interesante que yo pude rescatar, o el Señor me pudo hablar acerca de esa canción, era lo siguiente. Pedro estaba impuesto, Pedro era un ingeniero, vamos a decir así, en pesca. Pedro había pasado toda su vida en el mar. Pedro tenía todas las habilidades de un pescador. Pedro sabía dónde tirar la red, porque si él la tiraba, él sabía que ahí iba a pescar, sí o sí. Y no solamente él, sino los barcos de al lado, porque eran pescadores por naturaleza. Sin embargo, quizá usted cree que fue una pesca milagrosa, que aparecieron peces donde él la tiró. Pedro estaba impuesto a hacer las cosas conforme a como él entendía, conforme a su habilidad. Y hubo un día que su habilidad le falló. Ese día yo creo que fue el día más frustrante para Pedro, porque Pedro dice: pero hemos echado la red exactamente donde nosotros por habilidad sabemos que vamos a pescar la mayor cantidad de peces. Y hemos andado en la mar buscando todos los lugares donde por naturaleza nosotros sabemos que es donde a esta hora están los peces, y lamentablemente no hemos pescado nada. Es la época de los peces, donde se pesca. Tenemos la barca correcta, tenemos la red correcta y tenemos el conocimiento correcto. Sin embargo, no hemos pescado nada. Pero Jesús se aparece en la escena y le dice: Pedro, yo quiero que tú eches la red en el otro lado. Y Pedro le dice: Señor, pero este forastero me viene a decir a mí que eche la red donde yo soy un ingeniero en pesca, donde yo tengo toda mi vida en el mar, donde yo sé dónde es que se echa. Y él le dice: Pedro, echa la red del otro lado. Y lo impactante de esta canción es porque la canción le dice a Pedro, en la conversación de esa canción, Jesús le dice a Pedro, no que lo dice la Biblia: Pedro, tú eres el dueño de este barco, pero tú tienes mucha capacidad, pero es lo que tú has hecho toda la vida, tú eres el dueño del barco, pero yo soy el dueño del mar. ¿Hay alguien en casa todavía? Muchas veces nosotros queremos valernos de nuestras habilidades. Aún personas que tienen mucho tiempo quizás predicando o cantando, muchas veces lo hacen ya no en base a la dirección del Espíritu Santo, sino en base a su habilidad. ¿Sabes qué? Yo tenía todo el contexto para hablar de lo que era Cristo en todo el Antiguo Testamento, pero yo no me puedo valer de lo que ya Dios me dio, ni de lo que ya yo sé hablar. Yo tengo que valerme de lo que Él quiere que se hable. Es muy distinto. Muchas veces tú tienes las habilidades correctas, pero no escuchas la voz de Dios. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que queremos escuchar la voz de Dios cuando ya sabemos que no hay posibilidad. ¿Tú sabes por qué Pedro tiró la red? Porque dijo: bueno, ya no me cuesta nada. Es verdad que yo soy el que se pesca, pero ya que la he tirado muchas veces y no he pescado, déjame hacerle caso a este forastero. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nos vemos en el momento de la crisis, cuando ya nuestras habilidades, nuestro dinero, nuestras posibilidades, nuestras influencias no nos ayudan, entonces nosotros vamos a la cruz. Porque para nosotros es lo último. Por eso le llamamos milagro. Porque ya anduvimos todos los lugares y usamos todas las habilidades posibles y no nos resolvieron. Entonces ahora vamos a Jesús que me haga un milagro. Pero debería de ser lo contrario, hermano. Lo contrario debería de ser: yo voy a Jesús y yo hago lo que Él me diga. Es verdad, eso es un pobre de espíritu. Yo tengo la habilidad, yo tengo el conocimiento, yo tengo los recursos, yo tengo las influencias, pero yo dependo de Dios. Yo no dependo de nada de lo que poseo. Yo dependo de Dios. Porque el mismo Cristo dijo que la vida del hombre, hermano, no consiste en los bienes que posee. Y esta viuda pudo decir en su interior, y estaba correcta si lo decía, no había que juzgarla: es lo único que tengo, el Señor lo sabe. Así que eso es lo que voy a comer hoy, porque no tengo más nada. Pero ella sabía que el que la había sustentado, sabía Dios cuántos años tenía siendo viuda y siendo pobre, que el que la había sustentado hasta ese tiempo la iba a seguir sustentando.
¿Hay alguien en casa todavía? Estos ricos dependían de sus habilidades. Yo doy algo porque quizás hasta para que Dios me lo multiplique, porque para que Dios multiplique mis negocios. Pero ella no reparó, ella entregó todo. Y les repito, esto no tiene que ver solamente con lo natural, esto tiene que ver con la vieja y la nueva naturaleza. Ella entregó su vida. De eso dependía todo. Y ella lo entregó todo. Y decía que también tiene que ver con lo que Joel hablaba, porque Joel está hablando de 4 muchachos, porque habían 3 por un lado y estaba Daniel por otro. Eran 4 muchachos que se negaron a vivir su vida, para vivir la vida de Dios. Por eso las bocas de los leones no pudieron con ellos. ¿Sabes qué? Por eso el fuego no los pudo quemar, porque ellos no dependían de ellos dependían de Dios. A mí me encanta lo interesante, porque en la historia de Sadrach y Mesach y Abednego, porque cuando ellos se ven, ellos sabían que iban a ser echados al horno. Y lo más interesante es que ellos les dijeron, tú nos vas a echar al horno y el Señor nos va a salvar, porque ellos estaban seguros de que Dios, ellos no estaban seguros. ¿Sabes lo que ellos dijeron? Aunque Él no nos salve como quiera, nosotros no lo vamos a negar. Nosotros muchas veces buscamos a Dios por los beneficios. Si yo doy, Él me va a dar. Pero si no me va a dar nada, yo no doy. Pero estos muchachos dijeron, posiblemente Él no nos salve, posiblemente nos quememos en el fuego, pero aún así yo no le voy a negar. Eso es un pobre de espíritu. Aquel que se niega a vivir su propia vida para vivir la vida de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Vaya conmigo también a Primera de Reyes, capítulo 19, versos 16 al 21. Primera de Reyes. Usted ve que se puede leer el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento también, solo que Cristo está escondido ahí. Hay que extraerlo de ahí. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 16. Dice, esto es Dios hablando con Elías. Le dice a Jehú, hijo de Minsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Josafat, de Abed-meola, ungirás para ser profeta en tu lugar. El 19, vaya conmigo, dice, partiendo él de allí, Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, porque ¿qué te he hecho yo? Y él se volvió y tomó un par de bueyes, no las 12 yuntas, un par de bueyes, y los mató, y con el arado de los bueyes, es decir, con lo que se ganó, coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Este hombre tiene un contexto de la tradición de aquel entonces, que era que cuando un profeta, eso era una tradición, no fue que algo fortuito al azar ahí. Ese hombre, cuando un profeta venía donde alguien y le decía, ven y sígueme, esa persona dejaba todo y tenía que seguir. Y lo vamos a ver lo que pasó más adelante, que eso fue lo que pasó con el joven rico. Pero no era obligatorio. Si la persona no quería, simplemente decía, no, yo no puedo. Como le dijo el joven rico a Jesús, yo no puedo, búscate a otro, yo estoy ocupado. Este hombre no era una persona común. Este hombre, Eliseo, no era alguien que estaba ahí pasando la vida y de repente encontró la oportunidad de negocio de su vida y se fue. Este era un hombre poderoso. El tener 12 yuntas de bueyes, no cualquiera tenía dos, era una empresa que él tenía. Era una industria que él tenía. Y tenía empleados a su favor. Dice que él manejaba una, pero los empleados manejaban las otras 11 yuntas de bueyes. Y oye, sí es bien, que dice que con lo que él ganó ahí, le dio para comprar todo lo que, para darle comida a todo un pueblo.
antes de partir, es decir, que ganaba mucha plata. Y no solamente la plata, sino que tenía que dejar también a su familia por causa de servirle a Dios. Por eso es que a este muchacho que es pedido en oración, a Samuel, ella lo deja en el templo, porque era dedicado para servir a Dios. Y este hombre, teniendo todas esas posesiones, pudo decir: Elías, tú te equivocaste de hombre. Yo estoy muy bien posicionado, estoy en mi zona de confort con toda mi familia, soy querido por el pueblo. De la única manera que yo mato todo esto es para ganarme al pueblo, pero no para irme. ¿Cuántas posesiones tenía él? Sin embargo, usted lo ve fácil, porque la historia lo cuenta fácil. Dejó lo bueno y se fue caminando con él. Despojarse de toda una vida. Eliseo no era tan joven cuando Dios lo llamó. Dice que ya estaba hasta calvo. Eso no quiere decir que yo soy joven todavía. ¿Hay alguien en casa? Y Eliseo dejó todo para seguir el llamado de Dios. Y esto se ha malinterpretado porque la gente ha entendido que eso es lo que se llama el ministerio a tiempo completo. Eso es un reflejo de la vieja vida y la nueva vida. Vamos a ver, vamos a concatenarlo con esto. Vaya conmigo a Mateo 19. Mateo 19. Entonces vino, verso 16, perdón. Entonces vino y le dijo, eso es un joven, el joven rico: ¿qué bien haré, maestro bueno? Le dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: porque me llamarás bueno. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo él: ¿cuáles? Y él le dijo: no matarás, no adulterarás. Le está leyendo la ley. No hurtarás, no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Que eso es otra cosa que se ha malinterpretado como usted no se imagina. Dele a los pobres, que usted se va a salvar dándole a los pobres. Eso es lo que mucha gente cree. Y para cómo, dando lo que le sobra. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Estaba haciendo Jesús con él lo que hizo Elías con Eliseo. Eso era lo que hacía un profeta. Recuerda que a todo el que Jesús llamó le decía: ven y sígueme. Ven, y ellos dejando, Pedro dejó la barca, otro era cobrador de impuestos, creo que el mismo Mateo dejó de cobrar, todos dejaron todo para seguirlo a él. Y Jesús le está diciendo, como un profeta, le está diciendo a este muchacho: ven y sígueme, porque tú eres un muchacho que se te ve que está alineado, guarda la ley, está bien. Entonces, gente así es que yo necesito en mi ministerio, gente que ame a Dios, que guarde los mandamientos. Dale todo lo que tiene, deja todas esas posesiones, dásela a los pobres y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y esto es otra cosa que se llama más malinterpretado. La gente cree que el rico no tiene salvación. Oh, por Dios, si Él vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros mismos, hermanos, estamos en Cristo, y cuántas posesiones tenemos que nos impiden cumplir el propósito eterno de Dios. Venir a Cristo no se trata de la manera en que nos lo enseñaron, de venir a Cristo a ver si Él me sana, me liberta, me resuelve mis problemas. Venir a Cristo significa dejarlo todo para seguirlo a Él.
por eso no es en lo literal, no es que usted va a dejar su empresa, su trabajo, su dinero, no. Está hablando de cuántas posesiones, cuántas cosas nosotros tenemos. ¿Qué dijo Jesús? Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer para Dios por causa de otras cosas? ¿Por qué siempre ponemos al Señor en último plano? Si hoy se le dijera a alguno de nosotros, mire hermano, necesito que, vamos a poner un ejemplo, que vaya a visitar a tal enfermo, usted lo primero que diríamos es, déjame ver mi agenda. Ok, ese día estoy libre, a tal hora yo puedo ir. Primero revisamos todo lo que tenemos que hacer para luego hacer, si sobra tiempo, lo que le compete al Señor. Y muchas veces son cosas vanas, pero no decimos, ok, yo voy a posponer esto y lo otro, porque tengo que ir a lo que Dios me está demandando. Muchas veces decimos, Señor, úsame, yo quiero que tú me uses, pero el Señor no nos usa. ¿Tú sabes por qué? Porque Él sabe que Él no nos quiere ofender. Él sabe que si nos dice que hagamos algo, no lo vamos a hacer. Entonces Él no gasta su tiempo. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces muchas veces queremos que Dios nos use, pero tenemos la agenda llena de tantas cosas de las cuales no hay tiempo para Dios. Estos tiempos y el sistema está hecho para eso, hermano. El sistema está configurado de tal manera que usted y yo no tengamos tiempo, no solamente para Dios ni para nuestra familia. Cuando la Biblia dice que los tiempos serían acortados, no es que las 24 horas iban a ser 22. Cuando los días dicen que serán acortados, este sistema te va a llevar a un punto que 24 horas te sean como 8 horas. Y ya estamos ahí, hermano. Usted se ha dado cuenta que usted abre los ojos y cuando lo abre y se cepilla ya tiene que volverlo a cerrar para volver a dormir. Porque ya el tiempo pasó. Pero fue que usted pasó antes de cepillarse 2 horas con un celular. ¿Allá en casa todavía? ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Yo me doy cuenta. A veces yo llego a mi casa a 6 de la tarde. Llego y en lo que saludo a mi familia, juego un poco con mi niña, la más grande principalmente. Y cuando quiero quizás hasta hacer una tarea o algo, me dice mi esposa, ya son las 9, pero yo llegué a las 6 y hace 2 minutos. Qué rápido va el tiempo. Pero nosotros nos acomodamos y decimos, es que yo no tengo tiempo. Pero Dios sabe que lo que nos está haciendo falta es la administración de ese tiempo. Pero no hablo solamente del tiempo. ¿Cuántas cosas Dios nos ha pedido que tenemos que dejar? Unas son pecado y otras no lo son. Y nosotros nos resistimos a eso. El otro día escuché a alguien que se le estaba predicando, no yo. Y él decía, yo voy a Cristo, pero si Él me acepta tal y como yo soy, porque esta parte que yo tengo, que yo sé que es mal, yo no la voy a dejar, porque eso me gusta y me ha dado mucho beneficio. Con Él es que con esa cosa que yo tengo es que he conseguido todo lo que tengo. Y peor fue el que le estaba predicando que siguió en eso, porque yo le digo, pues, quédate ahí con todos tus bienes, que ellos no te van a dar salvación. Entonces, muchas veces es fácil hablar del que está allá afuera, pero nosotros, hermanos, ¿cuántas cosas son para nosotros posesiones? Mire qué contraste entre Eliseo y este joven. Quizá ese era el sustituto de Judas, pero él lo rechazó por todas sus posesiones. ¿Cuántas cosas? Porque estamos hablando de gente que no tenía el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no habitaba en ellos. Pero nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo. Y cuántas cosas, cuántas veces decimos, pero la gente se está descarriando, la gente no quiere buscar de Dios, la gente de esto, la gente de aquello. Pero ¿y nosotros? ¿Y nuestras vidas cómo está? ¿Y nosotros qué estamos haciendo en el Señor? No para el Señor. Porque hay una diferencia entre hacer cosas para Dios y hacer cosas en el Señor.
Porque déjeme decirle que en el Señor hay muchas cosas que hacer. Él dijo, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Para el Señor usted se puede inventar, y se han inventado sin número de cosas para hacer. Pero en el Señor, ¿a quién enviaré?, le dijo él a Jeremías. ¿Quién irá por mí? Yo espero que este mensaje nos lleve a una reflexión. Vamos a ver al apóstol Pablo, para terminar. Vamos a ver a un apóstol Pablo que vivió diferentes etapas de su vida. Primero, el apóstol Pablo dice que en Romanos capítulo 7, versículo 15 al 24, no lo voy a leer, dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando de la vieja vida. Anótelo y después te lo lee. Romanos 7 del 15 al 24. Romanos 7 del 7 al 24. Si usted lee capítulo 1, el apóstol Pablo no dice yo Pablo apóstol de Jesucristo, sino que dice yo Pablo llamado a ser apóstol. Todavía estaba en el proceso. Y ahí el apóstol Pablo se está quejando y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muertos? Porque lo que quiero hacer no hago, más el bien que quiero hacer no hago, más el mal que no quiero, eso soy impulsado a hacer eso. Está un hombre que fue librado, fue crucificado en la cruz juntamente con Cristo, pero que todavía el peso de la cadena, de las ataduras, todavía la está sintiendo. Y el apóstol Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él no está hablando en cuanto solamente al pecado, sino en cuanto a la ley, porque él venía de un fariseísmo arraigado. La gente, muchas veces vemos cuando él le dice: Señor, ¿quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y él le siguió. Pero usted sabe el proceso que Pablo tuvo que pasar para luego decir: yo Pablo, apóstol de Jesucristo. Romanos capítulo 1 dice, verso 1, Pablo, llamado a ser apóstol. Y aquí es donde y ese es el libro donde él está hablando de la ley. Y es una de sus primeras cartas, donde él está haciendo un contraste entre la ley y la gracia. Está luchando Pablo todavía con esas cadenas. Pero vamos a ver ahora un Pablo que dice en Filipenses capítulo 1, verso 21, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué diferente al Pablo de Romanos. Un Pablo que está luchando con el bien que quiere y el mal que no quiere. Y a un Pablo que está en Filipenses que dice: ya yo morí. Para mí el vivir es Cristo. El morir para mí es ganancia. Y lo que ahora tengo que vivir, porque mientras tenga este cuerpo tengo que vivir en la carne, ya no lo vivo en la carne, sino que lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Y luego dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas que ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Y quiero leer lo que dice Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Del 4 en adelante vamos a hablar. Dice el apóstol Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, yo hasta perseguía a la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irrepresible. En otras palabras, él dice que él cumplía toda la ley, es lo que está diciendo, irrepresible. Pero él dice, porque para nosotros es la vida que vivimos aquí en República Dominicana, Latinoamérica, esas cosas, pero para Pablo era la ley. Dice, y ciertamente, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por la excelencia de Jesucristo. ¿Usted cree que era solamente la ley? Eran los beneficios de ser fariseo, de ser maestro de la ley.
¿Usted cree que donde llegaba un fariseo o un maestro de la ley como Pablo, la gente le hacía reverencia, le rendía pleitesía? Era don Pablo que llegaba, o don Saulo de Tarso que llegaba. Tenía privilegios. Y él renuncia a todo eso. Mira que cuando él decide matar a los cristianos, el gobierno romano le dio guardias para que le ayudaran a matar cristianos. Mire cuántos privilegios tenía Pablo. Pero dice él, pero cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, dice, aún las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. ¿Tú sabes qué es lo que nos va a hacer a nosotros ser despojados de esa cadena? Saber que ese peso ya no nos pertenece. El conocimiento de Jesucristo. Es como que tú fuiste liberado, pero tú no lo sabes. Pero cuando lees la carta de libertad que te dice, tú eres libre, entonces tú dices, wow, ¿hay alguien en casa? Es como ese preso que le llega la libertad, él no lo sabe, él está trancado ahí. Pero cuando viene el carcelero y le dice, mira, esa es tu carta de libertad. Entonces cuando él lee la carta de libertad, entonces sus cadenas se caen automáticamente. Hacía rato, ¿cuánto pasó desde que el juez diera el edicto de que él fuera dado en libertad? Pero él está preso. Desde que el juez dice es libre, ya él es libre. Pero hasta que no llega la carta a la cárcel de que lo suelte, él está preso. Y hasta que no lee la carta que le da su libertad, él está preso. Y así nos pasa a nosotros. Hasta que no llegamos al entendimiento, porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es el entendimiento. Por muchos años hemos leído mucha Biblia, conocemos mucha Biblia, pero cuando entendemos, como decía la hermana, lo que se nos ha conferido, cuando entendemos lo que nos ha sido dado, lo que portamos, quiénes somos en Cristo, qué es esa nueva naturaleza, entonces ahí es que empezamos a vivir en la libertad del Hijo de Dios. Porque mientras tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Yo sé que cuando uno predica estas cosas acá de lo que es la nueva naturaleza, el nuevo pacto, la gente dice, pero yo no vine a escuchar eso, yo vine a escuchar otra cosa. Aquí no se habla de nada que yo pueda asociar a mi vida natural. Todo es algo que yo ni entiendo porque son cosas espirituales. Y no entienden el problema y la situación que yo estoy pasando en este momento. Oh Dios mío, si alguien orara por mí y orara por este problema. Oh Dios mío, si dijeran una palabra que tiene que ver con el problema que yo estoy pasando. Y no sabes que esas cadenas ya te fueron quitadas. Solamente que te estamos diciendo para que lo sepas, para que seas libre. Y ese problema, esa situación, esa enfermedad, ya no te agobie. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, hay un gran porcentaje de la iglesia que está atado, que es libre y no lo sabe. Cantamos libre, tú me hiciste libre y yo soy libre por la sangre de Jesús. Pero hay áreas de nuestras vidas que todavía no lo saben que fueron libres. ¿Cuántos están conmigo? Póngase sobre sus pies, por favor. Usted sabe que la iglesia está llena de gente que le ha entregado a Dios sus problemas, sus dificultades, su familia, su trabajo, pero no le ha entregado su vida. Porque entregar la vida significa cargar la cruz. Cargar la cruz, morir en la cruz y resucitar juntamente con Cristo. Y para poder disfrutar de los beneficios de esta nueva vida. Cargar la cruz, repito, no es los problemas que te presentan todos los días. Todos en algún momento de nuestras vidas vamos a tener vicisitudes, algunos más grandes que otros, algunos lo que para uno es un problemazo, para otro no es ni problema, dependiendo de la madurez que tenga. Pero todos vamos a pasar vicisitudes. Pero la cruz no se trata de eso. La cruz se trata de morir a una vieja vida para vivir la vida de Dios. Estamos llamados a vivir esta nueva vida, a manifestar esta nueva naturaleza.
De manera que cuando se enseñan cosas como esas, no digamos, oh, no se habló de lo que yo quería, sino que digamos, wow, me están llevando al entendimiento para que yo pueda disfrutar de los beneficios que hay para mí reservado en el reino de los cielos. Cosas que ojo no oyó, cosas que oído no han escuchado. Y si no se ha oído ni se ha escuchado, entonces no está escrito. Son las que Dios preparó para aquellos que le aman. Levante sus manos, por favor. Padre, gracias te damos, te bendecimos. Te exaltamos, Señor Jesús. Te damos gracias, te amamos. Gracias por tu amor, gracias por tu favor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú pusiste tu vida por nosotros. Y fue un cambio de vida, Señor amado Jesús. Tú llevaste nuestra vida a la cruz y nos entregaste tu vida a nosotros. Por lo tanto, Señor, queremos aprender a disfrutar de esa nueva vida que tú nos has dado, Señor, que tú nos has entregado, Señor. Padre amado, queremos que tú nos ayudes, Señor, a conocerte, a entenderte. Como decía el apóstol Pablo, Señor amado, lo he dejado todo por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Que podamos conocerte más, para que esas áreas de nuestras vidas que todavía no se han enterado, que ya fue libertada, puedan enterarse y puedan salir de esas prisiones, Señor. Padre amado, que no te neguemos nada de nuestras vidas. Este es un momento para entregarle esas áreas a Dios, para que tú le digas, Señor, toma mi vida, Señor. No solamente lo que no me agrada y necesita cambio, sino toda mi vida. Aún aquellas cosas que no son pecado, pero que quizás no me convienen, Señor. Porque muchas veces nos enfocamos en el pecado, pero hay cosas que no son pecado y nos quitan el enfoque de Dios. Cuántas cosas nos están quitando el enfoque y nos están llevando a enredando en este sistema donde el tiempo está siendo acortado. No porque Dios le ha quitado horas al día, sino porque nosotros le hemos puesto carga al día. Cosas vanas. La Biblia dice que en estos tiempos nosotros debemos de ver cómo andemos, aprovechando bien el tiempo. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque son tiempos difíciles, son tiempos malos los que estamos viviendo. El sistema de este mundo ha lanzado sus tropas más fuertes en contra de la iglesia y en contra del propósito eterno de Dios. Es el tiempo donde nosotros debemos de procurar crecer, madurar, conocer a Dios. Porque por eso es que Él dijo, conoceréis la verdad, conocimiento, y la verdad os hará libre. A medida de que lo vamos conociendo a Él, esas áreas de nuestras vidas van siendo libertadas. Dile, Señor, yo no solamente quiero conocerte a ti en un área, yo quiero conocerte en toda. Un problema que tenían los antiguos era que ellos conocieron a Dios en cierta faceta. Por eso se habla de los 21 nombres de Dios o atributos de Dios, donde el Dios que sana, Rafa, el Dios que liberta, el Dios Sabaoth, todas esas cosas que usted ha escuchado por ahí en hebreo y en arameo. Pero ellos no le pudieron conocer como al todo. Y de la manera que le conocemos como al todo es cuando le conocemos como nuestro Padre. Dile, Padre, revélate como nuestro Padre. Ese Padre que provee, ese Padre que corrige, ese Padre que nos ayuda a madurar, a crecer, que está ahí en cada etapa de nuestras vidas. Enséñanos a ser tus hijos, Señor. Queremos crecer a la estatura de ese varón perfecto, Señor. Porque solo creciendo, solo entendiendo, vamos a poder ser librados de ese cuerpo de muerte. Y vamos a poder disfrutar de esa nueva vida
que se nos ha conferido en Cristo Jesús. Padre, gracias. Te bendecimos, te exaltamos, te loamos. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, exalte su nombre un momento ahí. Dele gracias por esa vida que le ha sido impartida a usted. Dele gracias, dele gracias. Dele gracias a Él. ¿Cuándo fue la última vez que oraste sin pedir nada material y nada natural? Este es el momento para que ores dando gracias. No pidas nada. Yo sé que quizás viniste enfermo, quizás viniste con una preocupación, pero este es el momento de no pedir, sino de dar. Dale gracias a Dios. Entrégale esas áreas a Él, las que te gustan y las que no te gustan. Entrégale tus finanzas a Dios, sean muchas o sean pocas. Entrégale a Dios aquella cosa que para ti es muy valiosa. Ahí donde tu corazón está puesto, donde está tu tesoro, entrégaselo a Dios en esta hora. Entrégaselo a Dios en esta hora. Es hora de dar, no de pedir. Dale a Dios, dale a Dios, dale gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu nueva vida, Señor. Gracias por tu naturaleza impartida a nosotros, Señor. Gracias por tu Hijo, Señor. Gracias porque no le hizo caso a Pedro, Señor, sino que fue a la cruz, Señor. Gracias, Señor, por esa nueva vida, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia. Gracias porque hasta aquí nos has traído, Señor. Gracias porque nos has hecho pobres de espíritu, Señor. Queremos depender de ti, Señor. No de nuestras habilidades, no de nuestras experiencias. Queremos aprender de ti. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Queremos ser guiados por ti. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ha sido impartido, Señor. Dele gracias. Dele gracias a Él. Suelta toda preocupación, todo lo que va en adelante. Yo sé que hay gente que está pensando, ya es la hora de partir de este lugar. En este tiempo, tómate este tiempo y regálaselo a Él. No tendrás otro momento como este para darle gracias a Él. Recuerda cuánto tiempo tienes que pides y no das gracias. Porque los afanes de esta vida te han agobiado tanto que solo lo que sabes es pedir auxilio. Da gracias. Da gracias. Da gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Su presencia está siendo manifiesta en este lugar. Gracias, Señor. Oh, gracias. 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 Estoy limpiando, dice el Señor. Estoy limpiando. Estoy recibiendo lo que me estás entregando, dice el Señor. Estoy recibiendo lo que me estás entregando. Entrégale a Él, entrégale a Él. Estoy recibiendo lo que me estás entregando. Aquellas luchas, entrégala. Esa cosa que tú has luchado personalmente de todas las maneras y no has podido, entrégale en esta hora. Él está recibiendo. Yo lo estoy recibiendo, dice el Señor. Recibe, Señor, recibe. Él lo está recibiendo.